8 de marzo de 2009. Las puertas del último Circuit City en el mundo se cierran para siempre. En Estados Unidos y Europa, los gigantes de la tecnología caen como fichas de dominó ante el implacable monstruo del Internet. Pero a más de 4.000 kilómetros de distancia, en Colombia, ocurre lo impensable. Mientras el apocalipsis del retail físico devora a los titanes globales, una marca 100% colombiana no solo sobrevive, sino que inaugura megatiendas, factura billones de pesos y expande su imperio sin piedad. En la era donde Amazon y Mercado Libre parecen aplastar todo a su paso, ¿cómo es posible que un negocio nacido de una familia paisa lograra resistir, frenar a la competencia extranjera y adueñarse por completo del mercado tecnológico nacional? Bienvenidos a la historia de Electronics y el imperio al costo. Esta no es la crónica de una quiebra, es el relato definitivo de la guerra de supervivencia, defensa y ataque más brillante en la historia del comercio colombiano. Para entender cómo una marca colombiana logra sobrevivir al apocalipsis tecnológico global y dominar su mercado, no hay que mirar a Silicon Valley, sino a la Antioquia de 1938. En una época donde los caminos de herradura y las mulas eran las verdaderas venas del comercio nacional, se sembró la semilla de este imperio, Colombiana de Comercio, una empresa que el país terminaría conociendo simplemente como Corbeta. Fundada por la familia Mejía, una dinastía paisa con un instinto comercial que parecía adelantado a su época. Corbeta no empezó vendiendo televisores de pantalla plana ni teléfonos inteligentes. Comenzó como un negocio mayorista, distribuyendo telas, hilos, cacharrería y productos básicos a las pequeñas tiendas, graneros y misceláneas por todos los rincones del país. Durante casi 5 décadas, Corbeta fue un gigante invisible. Eran los dueños de la logística, los que movían los hilos detrás del telón, abasteciendo a los minoristas sin que el cliente final supiera quién estaba realmente detrás de los productos que consumía. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que decidieron abandonar el confort del anonimato para enfrentarse cara a cara con el consumidor, ocurrió casi 50 años después de su fundación. Llegó el año 1987. Bogotá era una metrópoli en plena ebullición, lidiando con tiempos convulsos, pero con una clase media trabajadora que buscaba desesperadamente estirar sus ingresos. El panorama del retail en Colombia estaba dominado por nombres tradicionales como Almacenes Ley, Tía y el creciente poderío de marcas como Cadenalco y Éxito. En ese escenario, los directivos de Corbeta tomaron una decisión que muchos en la industria consideraron una locura corporativa: saltarse a sus propios clientes minoristas y abrir una superficie de venta directa al público. Así, en la emblemática Carrera 30, con calle 10 de Bogotá, abrió sus puertas el primer Al Costo. La apuesta era masiva y sumamente arriesgada. Al Costo no intentó replicar la estética pulcra y organizada de los supermercados tradicionales de la competencia. Su estrategia fue brutalmente honesta. Un formato de hipermercado tipo bodega, estanterías industriales altísimas, pasillos anchos y una iluminación sin pretensiones. La filosofía era estrictamente paisa: vender en grandes volúmenes para aplastar los precios, operando con márgenes de ganancia mínimos. La tensión interna de aquel primer año fue absoluta. Al convertirse en minoristas, Corbeta corría el inmenso riesgo de desatar la furia de sus propios clientes mayoristas, quienes ahora los veían como su competencia directa. Si el experimento fracasaba, no solo perderían la millonaria inversión del gigantesco local, sino que dañarían su modelo de negocio principal. Sin embargo, Corbeta había entendido a la perfección la psicología del hogar colombiano. Comprendieron que hacer el mercado de la quincena no era una simple tarea doméstica, sino un ritual sagrado de fin de semana para las familias. Papá, mamá e hijos recorrían los inmensos pasillos buscando hacer rendir la platica. En Al Costo, una familia podía comprar desde el bulto de arroz y el mercado de todo el mes, hasta las llantas para el Renault 4 familiar, todo bajo el mismo techo. El lema "hiperahorro siempre" se grabó a fuego en la mente de los bogotanos. Entre esas inmensas góndolas industriales comenzaron a aparecer los primeros electrodomésticos pesados y televisores de tubo de rayos catódicos, CRT.
Eran cajas enormes, costosas, pero que la gente empezaba a anhelar. Al costo fue un éxito rotundo. Se convirtió en una máquina generadora de flujo de caja que consolidó el músculo financiero de la familia Mejía. Sin embargo, a medida que se acercaba el nuevo milenio, el mundo estaba a punto de cambiar a una velocidad vertiginosa. La electrónica de consumo dejaba de ser un lujo de pocos para convertirse en una necesidad masiva. Corbetta miró hacia el futuro y se dio cuenta de un problema crítico. Los pasillos rústicos de un hipermercado de llantas y abarrotes no eran el lugar adecuado para vender la tecnología del mañana. Necesitaban dar un salto al vacío. Necesitaban crear un formato completamente nuevo que Colombia jamás había visto. El año es 1998. El mundo se preparaba para el nuevo milenio y el zumbido de los módems de conexión dial-up comenzaba a escucharse en los hogares de clase media en Colombia. Era la época de los computadores de escritorio, con monitores inmensos que ocupaban la mitad de un escritorio. La fiebre de las primeras consolas de videojuegos con gráficos en 3D y el apogeo del Discman. La tecnología dejaba de ser una herramienta exclusiva de oficinas corporativas para convertirse en el nuevo objeto de deseo de las familias colombianas. Sin embargo, comprar tecnología en Colombia a finales de los años 90 era una experiencia sumamente deficiente, fría y a menudo intimidante. El consumidor bogotano, caleño o medellinense tenía básicamente dos opciones. La primera era aventurarse en los laberínticos y ruidosos pasillos de los San Andresitos, donde se podía conseguir tecnología a buen precio, pero envuelta en un manto de informalidad, sin garantías claras y con el riesgo constante del contrabando. La segunda opción era ir a los almacenes de cadena tradicionales, como los antiguos almacenes Ley, Tía o incluso las primeras iteraciones de supermercados más grandes. Pero en el retail formal de aquella época existía una regla no escrita, un dogma que nadie se atrevía a desafiar. La tecnología se escondía. Los artículos electrónicos, al ser considerados bienes de lujo y de alto valor, estaban celosamente custodiados. Se exhibían detrás de pesadas vitrinas de cristal, bajo llave o en estantes elevados lejos del alcance de las manos. Si un cliente quería comprar una cámara fotográfica, un equipo de sonido o un teléfono, tenía que buscar a un vendedor, pedirle el favor de abrir la vitrina, mirarlo a una distancia prudente y tomar una decisión de compra basándose casi exclusivamente en la caja del producto o en la explicación técnica, a menudo incomprensible, del asesor. Los directivos de Corbetta, que ya saboreaban el éxito masivo de Al Costo, se dieron cuenta de un problema fundamental. El formato de hipermercado tipo bodega de Al Costo era perfecto para vender bultos de arroz, llantas y mercados de quincena, pero no era el ecosistema adecuado para vender la revolución digital que se avecinaba. Un cliente dispuesto a gastar cientos de miles o incluso millones de pesos en un computador de última generación no quería hacerlo mientras esquivaba montacargas o carritos llenos de víveres. La tecnología necesitaba su propio templo. Corbetta sabía que si querían liderar el mercado del mañana, tenían que separar la electrónica del supermercado tradicional y crear un espacio exclusivo para ella. Pero hacer esto implicaba un riesgo financiero monumental. Significaba alquilar metros cuadrados carísimos, contratar personal altamente especializado y apostar por un inventario que se volvía obsoleto en cuestión de meses. Era un salto al vacío que muchos analistas del comercio interno veían con profundo escepticismo. A pesar de las dudas, la familia Mejía y el músculo financiero de Corbetta decidieron seguir adelante con su apuesta. El escenario elegido para este experimento fue estratégico. Salitre Plaza, uno de los centros comerciales más modernos y concurridos del occidente de Bogotá en ese momento. Allí, en un enorme local, desvelaron su nueva creación, una tienda multimarca especializada 100% en electrónica y tecnología. La llamaron Ktronics. Pero el verdadero impacto de Ktronics no fue simplemente su tamaño o su inventario especializado. Fue la revolución cultural que impuso en la forma de vender en Colombia. Ktronics introdujo un concepto que hoy parece obvio, pero que en 1998 fue considerado una herejía comercial. Destruyeron las vitrinas de cristal. Por primera vez en la historia del retail de gran formato en el país, los productos tecnológicos estaban allí,
al alcance de la mano. Los computadores estaban encendidos sobre mesas de exhibición. Los equipos de sonido estaban listos para que el cliente girara la perilla del volumen. Las cámaras y los teclados podían ser tocados, sentidos y probados. Corbetta entendió que la tecnología no se vende por sus especificaciones técnicas impresas en un cartón, sino por la experiencia sensorial. El cliente necesitaba sentir el peso del mouse, escuchar la nitidez del parlante y ver el brillo del monitor con sus propios ojos antes de comprometer su salario. Internamente, la tensión operativa fue brutal. Exponer equipos costosos directamente al público significaba un riesgo de robo y daño, mermas, exponencialmente más alto. Obligó a Corbetta a implementar sistemas de seguridad electrónica, sensores antirrobo en cada cable y a capacitar a un ejército de asesores de piso que no solo vigilaban, sino que educaban al cliente. La apuesta rindió frutos casi de inmediato. Salitre Plaza se convirtió en un lugar de peregrinación. Los jóvenes iban a Tronix los fines de semana, no necesariamente a comprar, sino a maravillarse con lo que no podían tener, convirtiendo la tienda en una especie de museo interactivo del futuro. Pero esa familiaridad, ese permiso para tocar y explorar, rompió la barrera del miedo tecnológico. Los colombianos empezaron a confiar en la marca. Tronix dejó de ser un simple experimento de Corbetta para convertirse en el pionero absoluto del retail tecnológico especializado en Colombia. Habían creado el espacio físico perfecto, pero aún les faltaba una pieza crucial en el rompecabezas. La tecnología era fascinante, sí, pero seguía siendo prohibitivamente costosa para la mayoría de las familias de clase media. Para construir el imperio definitivo, Corbetta necesitaba encontrar la forma de que cualquier colombiano, sin importar si tenía el efectivo completo o no, pudiera salir por esas puertas con un televisor nuevo bajo el brazo. Y la solución a ese problema cambiaría las reglas del juego para siempre. La entrada al nuevo milenio trajo consigo una de las revoluciones de consumo más fascinantes en la historia de Colombia. Atrás iban quedando los enormes televisores de cajón y los pesados equipos de sonido de múltiples bandejas. Era el amanecer de los reproductores de DVD, las cámaras digitales de 5 megapíxeles, las consolas de 128 bits como la PlayStation 2 y el santo grial de la modernidad, el televisor de pantalla plana, primero de plasma y luego LCD. Para el colombiano de a pie, tener uno de estos aparatos en la sala de su casa no era solo una mejora en el entretenimiento, era un símbolo de estatus, una demostración tangible de progreso familiar. Tronix se convirtió en el epicentro absoluto de este deseo colectivo. Durante la primera década de los 2000, las tiendas dejaron de ser simples puntos de venta para transformarse en verdaderos centros de entretenimiento dominical. Las familias enteras, después de almorzar, iban a caminar por los centros comerciales, y la visita a Tronix era parada obligatoria. Los niños se aglomeraban en la sección de videojuegos para probar los demos gratuitos. Los padres se paraban asombrados frente a paredes enteras cubiertas de televisores emitiendo imágenes vibrantes, y los jóvenes manoseaban los primeros teléfonos celulares con pantalla a color. El ruido característico de los videojuegos mezclado con las demostraciones de los teatros en casa creaba una atmósfera eléctrica. Tronix no solo vendía tecnología, vendía una ventana al primer mundo. El flujo de personas era masivo y la facturación crecía a un ritmo vertiginoso. La marca ya no solo estaba en Salitre Plaza, sino que había comenzado a conquistar los corredores comerciales más importantes de Bogotá y poco a poco miraba hacia otras ciudades. Sin embargo, detrás del ruido de las cajas registradoras y el brillo de las pantallas, Corbetta lidiaba con una presión interna aterradora. Habían descubierto el lado más oscuro y peligroso de vender exclusivamente tecnología, el reloj de arena de la obsolescencia. En el negocio de abarrotes de al costo, una lata de atún o un paquete de lentejas mantiene su valor hasta su fecha de caducidad. Pero en el retail tecnológico, el inventario es como un cubo de hielo bajo el sol al mediodía. Un televisor que en enero costaba 3 millones de pesos, en julio podía valer 2 millones. Y para diciembre, si no se había vendido, se convertía en una pérdida neta debido a la llegada de un nuevo modelo al mercado. La tecnología se devalúa a una velocidad despiadada.
Para que Ketronics y la sección de electrodomésticos de Alcosto sobrevivieran a largo plazo, Corbeta necesitaba rotar su inventario a una velocidad supersónica. No podían darse el lujo de tener cajas acumulando polvo en sus bodegas. El problema era que los colombianos querían la tecnología, pero la inmensa mayoría de la clase media, los estratos 3 y 4, no tenían el efectivo disponible en sus cuentas de ahorros para pagar un computador o un plasma de contado. Estaban frente a una barrera de cristal financiero. El deseo estaba al máximo, la mercancía estaba en el piso de venta, pero la capacidad de pago bloqueaba la transacción. Necesitaban un puente. Necesitaban vender no solo el producto, sino el tiempo para pagarlo. La solución a la bomba de tiempo del inventario fue, sin lugar a dudas, la jugada maestra más importante en la historia de la compañía. Si el cliente no tenía el dinero, Corbeta se lo iba a prestar. Así, con una visión audaz que transformaría el comercio nacional, impulsaron masivamente la tarjeta de crédito al costo y posteriormente la tarjeta Catronics, respaldadas inicialmente por alianzas con bancos tradicionales y más tarde consolidando su propia maquinaria financiera a través de compañías de financiamiento comercial como tuya. No fueron los inventores del crédito en Colombia, pero perfeccionaron su entrega hasta convertirla en un arte. La genialidad radicaba en la inmediatez. Un padre de familia entraba un sábado a Actronics con su esposa, miraba un televisor LCD inalcanzable para su salario quincenal y de repente, un asesor de chaleco azul se acercaba con la pregunta mágica. ¿Ya tiene su tarjeta Catronics? Se la aprobamos en 20 minutos con solo su cédula. Esa frase lo cambió todo. El proceso burocrático que en un banco tradicional tomaba semanas, formularios interminables y certificados laborales. Catronics y al costo lo comprimieron en una gestión rápida directamente en el piso de venta. Aprobaban cupos a personas que muchas veces estaban fuera del radar del sistema financiero tradicional, asumiendo un riesgo calculado altísimo, pero con una recompensa aún mayor. De repente, el precio total del artículo desapareció del radar mental del consumidor. Ya no importaba que el computador costara 2 millones de pesos. Lo único que importaba era que la cuota mensual quedaba en 50,000 pesos, diferido a 36 o 48 meses. Era una democratización masiva del deseo tecnológico. Las familias colombianas comenzaron a endeudarse con gusto para modernizar sus hogares. Este ecosistema cerrado fue el motor definitivo del imperio. Catronics vendía el televisor con un margen de ganancia, pero al financiarlo con su propia tarjeta, ganaba una segunda y lucrativa vez a través de los intereses del crédito. Más importante aún, la tarjeta de crédito resolvió el problema del inventario. Los productos de alto valor salían volando de las estanterías antes de volverse obsoletos. La rotación de mercancía alcanzó niveles récord. Para mediados de la década del 2000, Corbeta era un titán indiscutible. Al costo dominaba el mercado familiar de fin de semana. Ictronics era el rey absoluto del retail tecnológico. Parecían intocables en su propio terreno. Habían descifrado la psique y el bolsillo del consumidor colombiano a la perfección. Pero en el mundo corporativo, el éxito desmesurado es un faro que atrae a los depredadores. La economía colombiana se estaba estabilizando y abriendo al mundo. Desde el sur del continente, gigantes con bolsillos inagotables y estrategias de retail agresivas observaban el festín de Corbeta. El monopolio paisa estaba a punto de enfrentar la invasión extranjera más brutal de su historia, una que amenazaría con borrar el nombre de Catronics. Hacia la mitad de la década del 2000, el panorama macroeconómico de Colombia comenzó a transformarse drásticamente. Tras años de inestabilidad y crisis internas, el país empezó a proyectar una imagen de seguridad que atrajo la mirada hambrienta de los inversionistas internacionales. El mercado colombiano, con una clase media en franca expansión y un apetito voraz por el consumo, se convirtió en la joya de la corona para las multinacionales del retail en América Latina. El monopolio virtual que Corbeta había construido con Alcosto y Catronics estaba a punto de enfrentar su prueba más dura. Desde el sur del continente, impulsados por años de experiencia y un músculo financiero que parecía inagotable, comenzaron a aterrizar los titanes chilenos. El golpe sobre la mesa más fuerte lo dio Falabella,
inaugurando en 2006 su monumental tienda en el centro comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá. La llegada de Falabella introdujo en Colombia un modelo que, aunque no era del todo desconocido, nunca se había ejecutado con semejante nivel de sofisticación y agresividad. La verdadera tienda por departamentos moderna. No se trataba de un supermercado ni de una bodega. Eran espacios majestuosos, con iluminación de diseño, pasillos perfumados, maniquíes de última moda y escaleras eléctricas relucientes que conectaban mundos enteros bajo un mismo techo. Para Actronics, el verdadero peligro no estaba en la sección de ropa o perfumería de Falabella, sino en su imponente departamento de tecnología y electrodomésticos. Falabella no escondía sus televisores, los exhibía en gigantescos video walls. No tenía asesores genéricos, entrenaba a su personal para vender un estilo de vida aspiracional. De repente, el consumidor colombiano que antes iba a Actronics para maravillarse con las pantallas planas, ahora encontraba una exhibición igual o superior en un almacén donde también podía comprar zapatos de diseñador y muebles de lujo. Pero el ataque extranjero tenía una segunda fase, una mucho más letal que apuntaba directamente a la yugular del negocio de Corbeta, el crédito. Falabella no llegó sola, aterrizó con su temible tarjeta CMR. Si Catronics había democratizado la tecnología prestando dinero, Falabella llegó para inundar el mercado con tarjetas de crédito aprobadas en minutos, ofreciendo descuentos agresivos, los famosos días CMR, y robándose la atención de las familias colombianas. En las oficinas directivas de Corbeta, la tensión era palpable. Por primera vez en casi una década, Cronix se veía obligado a mirar por el retrovisor. Ya no eran el único jugador moderno en el tablero. Marcas locales de diferentes sectores empezaron a ser aplastadas o absorbidas por la maquinaria multinacional. El consumidor colombiano, siempre atraído por la novedad y el prestigio de las marcas internacionales, empezó a dividir su lealtad y su cupo de endeudamiento. Tronix enfrentaba un dilema existencial. Si mantenían sus tiendas como estaban, corrían el riesgo de verse anticuados, como una marca local de segunda categoría frente al glamour de los gigantes extranjeros. La respuesta de la familia Mejía fue digna de su herencia paisa. No retrocederían ni un milímetro. Sabían que en una guerra de chequeras contra un gigante transnacional podían perder, así que decidieron cambiar el campo de batalla. La estrategia de defensa de Electronics se basó en una premisa fundamental. Falabella podía vender de todo, desde camisas hasta lavadoras, pero Electronics era el especialista. La consigna interna se volvió clara. Ellos venden ropa y de paso un televisor. Nosotros respiramos, entendemos y somos tecnología. Para que el consumidor creyera este mensaje, Corbeta tuvo que iniciar una verdadera carrera armamentista inmobiliaria. No bastaba con tener locales en los pasillos de los centros comerciales. Catronics necesitaba convertirse en una tienda ancla por derecho propio. Empezaron a remodelar agresivamente sus puntos de venta, ampliando sus metros cuadrados de exhibición y transformando sus tiendas en verdaderos megaformatos tecnológicos. Las nuevas tiendas de Catronics dejaron atrás cualquier rastro de diseño modesto. Incorporaron techos más altos, iluminación LED focalizada que hacía resaltar los metales y cristales de los nuevos smartphones y computadores portátiles, y crearon alianzas directas con gigantes como Samsung, Sony y Apple para instalar módulos de experiencia exclusivos dentro de sus almacenes, los famosos Store in a Store. Ctronics se aseguró de que si un colombiano quería ver la mayor cantidad de referencias de un mismo producto en un solo lugar, no tuviera más opción que visitarlos a ellos. Al mismo tiempo, al costo reforzó su papel defensivo. Mientras Catronics peleaba por el segmento alto y aspiracional en los centros comerciales, al costo se blindó ofreciendo promociones monumentales en tecnología durante los fines de semana, apelando al comprador que buscaba volumen y economía familiar. Corbeta comenzó a usar el tamaño de ambas cadenas para negociar directamente con los fabricantes en Asia, obteniendo precios que los competidores extranjeros, con todas sus escalas, pasaban trabajos para igualar en el mercado local.
Fue una batalla de desgaste brutal por ganar el metro cuadrado y la mente del consumidor. Tronix demostró que las marcas colombianas no estaban condenadas a desaparecer ante la globalización, siempre y cuando estuvieran dispuestas a reinvertir sus ganancias en mejorar la experiencia del cliente a niveles internacionales. Sobrevivieron a la invasión de las tiendas por departamentos y lograron mantener su corona como el destino tecnológico preferido del país. Sin embargo, mientras Catronics libraba esta costosa guerra física, llenando los centros comerciales de luces y grandes exhibiciones, una amenaza silenciosa, invisible y mucho más letal se estaba gestando en los cables de fibra óptica. Estaban a punto de entrar a la década de 2010 y el verdadero monstruo no vendría con escaleras eléctricas ni pasillos perfumados. Vendría a través de la pantalla de un teléfono inteligente. La década de 2010 trajo consigo una transformación sísmica que cambiaría las reglas del juego para siempre. Mientras Tronix y Alcosto libraban una batalla campal en el mundo físico contra Falabella y otros titanes extranjeros, invirtiendo miles de millones de pesos en remodelaciones, iluminación LED y vitrinas espectaculares, un nuevo enemigo cruzaba las fronteras sin pagar aranceles y sin alquilar un solo metro cuadrado en los centros comerciales. No tenía pasillos, no tenía vendedores de chaleco azul y nunca cerraba sus puertas. Era el fantasma del e-commerce. El catalizador de esta revolución fue la masificación del teléfono inteligente. De repente, el consumidor colombiano tenía el mundo entero en la palma de su mano. Plataformas como Mercado Libre comenzaron a profesionalizarse agresivamente en América Latina, dejando atrás su imagen de mercado de pulgas virtual para convertirse en centros comerciales digitales de primer nivel. Al mismo tiempo, la sombra de Amazon se proyectaba sobre el país. Aunque no operaba localmente con bodegas propias, los colombianos aprendieron rápidamente a usar casilleros virtuales en Miami para importar tecnología a una fracción del costo local. Para Catronics, esta nueva realidad dio a luz a su peor pesadilla logística y comercial, el fenómeno del showrooming. El comportamiento del comprador mutó de una manera frustrante para los gerentes de piso de las tiendas físicas. Las familias seguían yendo a Actronics los sábados por la tarde. Los pasillos de Salitre Plaza, Unicentro y El Tesoro en Medellín seguían abarrotados. Un cliente potencial entraba, pedía ver el último modelo de cámara reflex. Le pedía al asesor que le explicara los megapíxeles, sentía el peso del equipo, probaba el lente y admiraba la pantalla. Pero justo en el momento en que el vendedor se preparaba para cerrar la venta y facturar, el cliente sacaba su celular. Allí mismo, frente al televisor de última tecnología o el portátil de gama alta, el cliente abría la aplicación de Mercado Libre o buscaba en Internet para comparar precios. Si encontraba el mismo producto 100 o 200,000 pesos más barato, daba las gracias y salía de la tienda con las manos vacías, para luego realizar la compra desde el sofá de su casa. Catronics, que había diseñado el mejor ecosistema para tocar la tecnología, corría el riesgo inminente de convertirse en la sala de exhibición gratuita más cara del país para sus competidores digitales. Pagaban el arriendo, pagaban la luz, pagaban el entrenamiento del personal, pero la transacción final y la ganancia se la llevaba una plataforma alojada en la nube. En Estados Unidos, este mismo fenómeno ya estaba desangrando a gigantes como Best Buy y había sepultado a Circuit City. Corbetta sabía que, si no reaccionaban de inmediato, el cementerio del retail tendría un espacio reservado para ellos. El dilema en las oficinas de Corbetta era paralizante. Invertir en una plataforma de comercio electrónico robusta significaba, en esencia, canibalizar sus propias ventas físicas. Era decirle al cliente que ya no necesitaba ir al centro comercial. Además, el ecosistema digital en Colombia, a principios de la década de 2010, era un campo minado. Las pasarelas de pago locales fallaban constantemente. El temor al fraude electrónico era altísimo entre los colombianos. Y sobre todo, la infraestructura logística nacional no estaba preparada para entregar un televisor de 50 pulgadas en la puerta de una casa en 24 horas, sin que llegara destruido. A pesar de los riesgos, la familia Mejía tomó la única decisión lógica para sobrevivir. Si el cliente quería comprar en Internet, Catronics tenía que ser el dueño de esa vitrina digital.
Así comenzó la inyección masiva de capital para desarrollar Catronics.com y la plataforma paralela de al costo. No fue un proceso elegante ni sencillo en sus inicios. Tuvieron que construir desde cero un sistema que integrara el inventario en tiempo real de decenas de tiendas físicas con una página web, algo que requirió una reestructuración dolorosa de sus sistemas informáticos, que hasta entonces operaban bajo lógicas del comercio tradicional. Ktronic se vio forzado a pelear una guerra brutal, simultánea y desgastante en dos frentes. Por un lado, tenían que seguir inaugurando tiendas ancla imponentes para que marcas extranjeras como Falabella no les robaran el prestigio en la calle. Por otro lado, tenían que subsidiar despachos, absorber márgenes de ganancia y lanzar los famosos madrugones digitales y ciberlunes para evitar que Mercado Libre se apoderara del carrito de compras virtual. La curva de aprendizaje costó sangre, sudor y lágrimas operativas. Los despachos se retrasaban, los call centers se saturaban de quejas porque un cliente compraba un producto en línea que en la realidad ya se había vendido en la tienda física hace 5 minutos. Pero Corbeta no retrocedió. Utilizaron la vasta red logística que habían construido durante décadas, repartiendo abarrotes en camiones por toda Colombia, y la adaptaron para entregar smartphones y consolas de videojuegos. Lentamente, la balanza comenzó a estabilizarse. Lograron convencer a ese comprador desconfiado de que comprar en la página de Catronics era igual de seguro que comprar en el local físico, respaldado por la garantía de una marca que ya conocían de toda la vida. Catronics logró evitar el destino fatal de los dinosaurios del retail mundial, consolidando un pie en el mundo de los ladrillos y otro en el de los píxeles. Sin embargo, mientras estabilizaban este frente digital, Corbeta se dio cuenta de que la guerra por el mercado colombiano requería un arma secreta, una que los competidores internacionales jamás verían venir y que atacaría un flanco que todos habían descuidado: el corazón de los barrios populares y las ciudades intermedias. Hacia la mitad de la década, el mapa del retail en Colombia se asemeaba a un tablero de ajedrez donde las piezas estaban sumidas en un tenso y costoso empate. Tronix había logrado defender su territorio en los pasillos de los grandes y lujosos centros comerciales de Bogotá, Medellín y Cali, librando una batalla cuerpo a cuerpo contra las tiendas por departamentos extranjeras. Por su parte, Alcosto mantenía su dominio indiscutible en las compras de fin de semana, enfrentándose a gigantes como el Grupo Éxito, Jumbo y Metro. Sin embargo, en las oficinas directivas de Corbeta, los estrategas comerciales se dieron cuenta de una realidad insoslayable. La guerra por el consumidor de los estratos 4, 5 y 6, aquel que tenía un empleo formal, un historial crediticio impecable y tarjetas de crédito de bancos tradicionales, estaba llegando a su punto de saturación. Pelear por ese mismo cliente exigía inversiones cada vez más grandes en publicidad y remodelaciones, reduciendo peligrosamente los márgenes de ganancia. Pero Colombia era, y sigue siendo, un país mucho más vasto y complejo que sus exclusivos corredores comerciales. Fuera de las vitrinas iluminadas de los grandes malls, latía un mercado gigantesco y subestimado: el de los estratos populares, la inmensa clase trabajadora de los barrios y los habitantes de las ciudades intermedias y pueblos en pleno crecimiento. Era una población que soñaba con la misma tecnología, que anhelaba el televisor inteligente para ver los partidos de la selección, el computador para las tareas escolares de sus hijos o el teléfono celular de última generación, pero que se enfrentaba a un muro de concreto insuperable: la exclusión financiera. Los gigantes extranjeros como Falabella, con toda su sofisticación, operaban bajo estrictas políticas de riesgo dictadas desde sus casas matrices. Sus algoritmos rechazaban sistemáticamente a un vendedor independiente, a un comerciante de San Victorino o a una madre cabeza de familia que no podía certificar ingresos formales con desprendibles de nómina. Para las multinacionales, este segmento de la población era un riesgo inasumible. Fue entonces cuando Corbeta demostró, una vez más, que su origen paisa y su profundo conocimiento de la calle valían más que cualquier maestría en negocios internacionales. Entendieron que para ganar la guerra definitiva por el dominio del mercado tecnológico nacional, no tenían que vender aparatos más baratos, tenían que vender acceso. Debían arrebatarle ese cliente al temido gota a gota y a los prestamistas informales.
para llevarlo al comercio formal. Corbetta decidió que era el momento de desplegar la tercera y más letal de sus armas, completando así una arquitectura corporativa que pasaría a la historia como la estrategia del tridente. Zictronix era la caballería de élite y al costo era la artillería pesada. Corbetta necesitaba una infantería capaz de meterse en el corazón de los barrios populares y las regiones apartadas. Así nació y se consolidó al comprar el tercer vértice del imperio. A diferencia de los monumentales Al Costo o los sofisticados Catronics, los locales de Al Comprar eran más pequeños, austeros y estratégicamente ubicados en el centro de ciudades intermedias, en las zonas comerciales de los barrios populares y en las calles más transitadas por el peatón común. No vendían bultos de comida ni ropa. Su vitrina era una mezcla calculada de electrodomésticos, tecnología, celulares y, crucialmente, motocicletas. Pero el verdadero producto que vendía al comprar no estaba en las estanterías, estaba en la caja registradora, el crédito de 20 minutos. Corbetta diseñó un sistema de financiación propio con requisitos de entrada revolucionariamente bajos. Si un cliente llegaba al comprar sin historial crediticio, la tienda le ofrecía un estudio de crédito express, muchas veces pidiendo poco más que la cédula, referencias personales y el recibo de la luz para confirmar la dirección. Las cuotas se diseñaban para ser minúsculas, adaptándose al flujo de caja semanal o quincenal de un trabajador informal. El modelo era brillante. Al comprar no solo generaba una inmensa fidelidad en una población que se sentía ignorada por el sistema bancario tradicional, sino que establecía una barrera de entrada impenetrable para la competencia extranjera. Las multinacionales, atadas a sus rígidas políticas de riesgo corporativo, no podían replicar la flexibilidad, la agresividad y el conocimiento de la calle que Corbetta aplicaba para aprobar miles de créditos diarios en zonas donde otros veían zona roja financiera. Con esta jugada, el ecosistema quedó blindado. El tridente estaba completo. Al costo retenía a la familia de clase media que buscaba volumen el fin de semana. Catronics capturaba al entusiasta de la tecnología y al comprador aspiracional en el centro comercial. Y al comprar, dominaba el mercado masivo, las clases populares y las regiones, usando el crédito como un lazo invisible que unía al consumidor con la marca durante años. Esta arquitectura omnicanal y multiformato convirtió a Corbetta en una fortaleza comercial inexpugnable. Habían creado una máquina de hacer dinero tan perfecta, tan bien engranada en la cultura y la economía colombiana, que parecía lista para dominar la próxima década sin sobresaltos. Sin embargo, ninguna estrategia de crédito y ningún imperio de ladrillo estaban preparados para lo que se avecinaba. A principios de 2020, un enemigo microscópico estaba a punto de apagar las luces de los centros comerciales de todo el país, obligando a Tronix y a todo el tridente de Corbetta a enfrentarse a su prueba de fuego más terrorífica. El colapso del mundo físico estaba a un suspiro de distancia. Marzo de 2020. En cuestión de días, el ruido ensordecedor de los centros comerciales de Colombia se redujo a un silencio sepulcral. Santa Fe, Unicentro, Salitre Plaza y El Tesoro cerraron sus puertas al público. Por primera vez en sus más de 2 décadas de historia, las majestuosas vitrinas de Tronix, diseñadas meticulosamente para brillar y atraer a las familias los fines de semana, quedaron a oscuras. Las rejas metálicas bajaron, y con ellas, la fuente principal de ingresos de un imperio construido sobre la experiencia física. Para los directivos de Corbetta, la llegada de la cuarentena estricta representó el escenario más aterrador posible. Tenían miles de metros cuadrados de exhibición paralizados y bodegas repletas de inventario tecnológico. Ese mismo inventario que, como sabían bien, perdía valor cada día que pasaba guardado en una caja. Si las tiendas físicas permanecían cerradas por meses, el flujo de caja que mantenía viva a la maquinaria de Electronics y al costo corría el riesgo de secarse. Sin embargo, el encierro mundial generó una paradoja comercial sin precedentes. De la noche a la mañana, la tecnología dejó de ser un artículo de entretenimiento o estatus para convertirse en el único salvavidas de supervivencia laboral y educativa. El país entero necesitaba trasladar sus oficinas y salones de clase a la sala de su casa. La demanda de computadores portátiles, diademas con micrófono, cámaras web, tabletas y monitores
se disparó a niveles estratosféricos. En este momento crítico, la decisión que Corbeta había tomado en 2010 de invertir en su infraestructura de comercio electrónico, el frente que abrieron para combatir a Mercado Libre, pasó de ser un escudo defensivo a convertirse en el corazón palpitante de la compañía. La página web Ctronics.com y la plataforma de Alcosto tuvieron que soportar, de un día para otro, el peso del 100% de las ventas de la empresa. Pero el ecosistema digital de Colombia no estaba preparado para este tsunami, y la logística de Corbeta, a pesar de ser una de las más robustas del país, comenzó a crujir bajo la presión. Los tiempos de entrega, que antes prometían un par de días, se extendieron a semanas. Los clientes, confinados y desesperados por un computador para que sus hijos pudieran asistir a clases por Zoom, colapsaron las líneas de servicio al cliente. En las bodegas, el miedo al virus se mezclaba con turnos extenuantes para intentar despachar miles de órdenes acumuladas. Ctronics estaba vendiendo como nunca antes, pero operativamente caminaba sobre la cuerda floja. Y entonces llegó el evento que pondría a prueba la cordura de todo el sistema retail nacional. Para reactivar una economía que se asfixiaba, el gobierno colombiano anunció una medida audaz y polémica: los días sin IVA. Jornadas específicas donde los colombianos podrían comprar electrodomésticos, tecnología y otros bienes sin el recargo del 19% del impuesto sobre las ventas. La promesa de tecnología barata en medio de una crisis económica desató una histeria colectiva. La medianoche del primer día sin IVA, en junio de 2020, se convirtió en una leyenda oscura para los ingenieros de sistemas en Colombia. En el instante en que el reloj marcó las 12:00 AM, una avalancha humana en formato digital se abalanzó sobre los servidores de Alcosto y Ctronics. El tráfico web superó cualquier proyección optimista, superando con creces los picos históricos de cualquier Black Friday o Cyber Loans. En cuestión de minutos, las plataformas colapsaron. Para intentar mitigar la caída total de los servidores, la compañía implementó un sistema de fila virtual, una sala de espera digital. A la 1:00 AM, los usuarios que intentaban entrar a comprar un televisor o un celular se encontraban con un mensaje en pantalla que se volvería viral y objeto de miles de memes. Hay más de 120,000 personas delante de usted. Tiempo de espera estimado: más de 4 horas. Las redes sociales estallaron. La frustración de los consumidores se tradujo en una pesadilla de relaciones públicas. Algunos acusaban a la marca de inflar precios. Otros se quejaban de que al llegar su turno en la fila virtual, los productos ya estaban agotados. La tensión en el cuartel general de Corbeta alcanzó niveles críticos. Estaban frente a una crisis de reputación monumental. Si no lograban procesar y entregar esas ventas, la confianza que habían construido durante décadas se evaporaría. Fue en medio de ese caos donde el gen paisa de Corbeta, su maestría logística forjada distribuyendo mercancía en las carreteras de Colombia, los salvó del abismo. Rápidamente entendieron que sus bodegas centrales no daban abasto, así que tomaron una decisión radical. Convirtieron sus inmensos locales cerrados en dark stores, tiendas oscuras. Los pasillos de los gigantescos Alcosto y Ctronics, vacíos de clientes, se transformaron en centros de distribución de alta velocidad. Los asesores de ventas, acostumbrados a explicar megapíxeles y procesadores, se pusieron guantes, tapabocas y se convirtieron en pickers, empacando televisores y consolas contra el reloj. Corbeta movilizó toda su flota de camiones pesados, los mismos que usualmente transportaban toneladas de arroz y aceite para el costo, y los adaptó para realizar entregas de tecnología puerta a puerta en los barrios. El esfuerzo titánico funcionó. A pesar de los retrasos iniciales y el estrés mediático, Ctronics y Alcosto lograron despachar los cientos de miles de artículos vendidos durante los días sin IVA. La pandemia, que amenazaba con destruir su modelo de negocio físico, terminó siendo el crisol que forjó su armadura digital. Cuando el polvo se asentó y los centros comerciales volvieron a abrir, Ctronics ya no era solo un gigante de los almacenes físicos. Habían sobrevivido al colapso de las cadenas de suministro mundiales. Habían resistido la presión del e-commerce en su forma más brutal y habían demostrado que su red logística
era capaz de soportar el peso de un país entero, comprando al mismo tiempo. Estaban listos para la era post-pandemia, convertidos en un ecosistema invencible. Cuando el polvo de la pandemia finalmente se asentó y las restricciones de movilidad comenzaron a levantarse gradualmente en Colombia, el panorama del comercio minorista a nivel mundial parecía un campo de batalla desolado. Miles de marcas emblemáticas en Estados Unidos y Europa habían bajado sus persianas para siempre, incapaces de sobrevivir a meses de inactividad física y a la implacable eficiencia de los gigantes tecnológicos. El consenso entre los analistas internacionales era unánime. La era de las grandes superficies físicas había terminado. El comercio electrónico, impulsado por el encierro, había ganado la guerra definitiva. Sin embargo, al observar el mercado colombiano, ese diagnóstico apocalíptico global chocaba violentamente contra un muro de la realidad llamado Corbeta. Keytronics, al costo y al comprar, no solo habían sobrevivido a la crisis de consumo más profunda en un siglo, sino que emergieron de ella con una armadura corporativa forjada en el fuego de la necesidad operativa. El trauma logístico de los primeros días sin IVA y el colapso inicial de sus servidores se transformaron en su mejor escuela de supervivencia. Corbeta inyectó capital de manera masiva en su infraestructura digital, de almacenamiento y de distribución de última milla. Ya no eran una empresa tradicional de tiendas físicas que, a regañadientes, vendía por Internet para no quedarse atrás. Se habían convertido a la fuerza en un ecosistema omnicanal perfectamente integrado. Si un cliente en Medellín compraba un televisor inteligente a las 2 de la mañana, el sistema de Corbeta, pulido por décadas de mover gigantescos volúmenes de abarrotes por las complejas carreteras del país, garantizaba que ese equipo saliera de la bodega correcta y llegara a su destino en un tiempo que rivalizaba con los estándares de cualquier gigante extranjero. Pero la verdadera genialidad de la estrategia de Keytronics no fue su dominio técnico del mundo digital. Fue, paradójicamente, su inquebrantable fe en la resurrección del mundo físico. Mientras sus competidores extranjeros reducían drásticamente sus metros cuadrados para ahorrar costos operativos y empujaban a sus clientes hacia las frías transacciones en línea, Keytronics decidió apostar en la dirección contraria, la reinvención del espacio. Los directivos entendieron una verdad fundamental sobre la psicología del consumidor colombiano. Después de meses de encierro, la gente estaba agotada de interactuar exclusivamente a través de pantallas. Las familias querían salir, caminar por los centros comerciales, socializar y, sobre todo, volver a tocar la tecnología. Así, Tronix aceleró una transformación radical de sus imponentes locales. Dejaron de ser simples puntos de venta, transaccionales o sofisticadas bodegas de exhibición para mutar en verdaderos centros de experiencia. El diseño de interiores cambió por completo. Se instalaron zonas inmersivas para videojuegos, con iluminación de neón y sillas profesionales, donde los jóvenes podían sentarse a jugar en consolas de última generación durante horas antes de pedirle a sus padres que las financiaran. Se construyeron módulos exclusivos de casas inteligentes, donde los asesores no solo vendían bombillas o parlantes, sino que demostraban en tiempo real cómo la voz humana podía controlar un hogar entero. Las áreas de fotografía y video dejaron de tener cámaras aseguradas sobre mesas estáticas para ofrecer pequeños estudios de prueba donde los aspirantes a creadores de contenido podían grabar y comprobar la nitidez de los equipos. Tronix demostró empíricamente que la tienda física no estaba muerta, simplemente estaba aburrida y necesitaba evolucionar para coexistir con el Internet. Entendieron que el comercio electrónico es perfecto para la compra racional, rápida y planificada, pero la tienda física es absolutamente insustituible para la compra emocional, la exploración guiada y el descubrimiento. El cliente moderno ahora iniciaba su investigación en la pantalla de su celular, comparaba precios en la página web de Keytronics mientras iba en un bus de Transmilenio, pero terminaba yendo el sábado por la tarde a la inmensa tienda de Salitre Plaza o El Tesoro para concretar la transacción, recibir asesoría humana y llevarse el trofeo en sus propias manos. Este ecosistema se volvió virtualmente invencible gracias a la sinergia total del tridente y su maquinaria financiera de crédito. Si un competidor extranjero intentaba atacar con envíos gratuitos, Keytronics ofrecía la posibilidad de comprar en línea y recoger en la tienda en menos de 2 horas,
eliminando la ansiedad de la espera. Si la inflación golpeaba y los bancos tradicionales cerraban el grifo de los préstamos, al comprar seguía aprobando financiaciones en 20 minutos en los barrios de las ciudades intermedias, manteniendo encendido el motor del consumo nacional. Para mediados de la década, la consolidación del imperio de la familia Mejía era total. Ningún jugador extranjero, por más capital o prestigio internacional que inyectara en Colombia, logró arrebatarles la corona. Tronix había defendido su territorio con la escala de un titán corporativo y la astucia callejera de un comerciante de barrio. No solo se adaptaron al aterrador futuro digital, sino que obligaron al futuro a jugar bajo las reglas y la cultura del comercio colombiano. La guerra comercial por la supervivencia había terminado y la marca local había triunfado. Sin embargo, más allá de los billones de pesos facturados y los cientos de miles de metros cuadrados construidos, el verdadero valor de Keytronics y Alcosto residía en un lugar mucho más profundo y menos cuantificable que un balance financiero. Se habían incrustado de manera irreversible en la memoria emocional del país. A lo largo de las décadas, la historia económica de Colombia se ha escrito no solo en los grandes informes bursátiles o en los balances financieros de las corporaciones, sino en los pasillos iluminados de sus comercios. Catronics y Alcosto demostraron que el éxito empresarial en el país no dependía únicamente de la cantidad de dinero invertida, sino de una conexión visceral y profunda con la cultura, las costumbres y las aspiraciones de la gente. Para millones de familias colombianas, estas tiendas nunca fueron simplemente bodegas impersonales donde se intercambiaba dinero por mercancía. Eran escenarios de momentos inolvidables. Era el lugar al que un padre de familia acudía con ilusión para comprar, a cuotas, el primer televisor de pantalla plana con el que la familia entera vería los partidos de la selección en el Mundial. Era el punto de encuentro donde los jóvenes universitarios se detenían los fines de semana a soñar con el computador portado que les abriría las puertas al futuro profesional. Era el espacio donde los niños se maravillaban por primera vez con los videojuegos, pegados a las pantallas de demostración, mientras sus padres hacían rendir la quincena entre los pasillos de un hipermercado. Esa capacidad de entrelazarse con la memoria familiar e individual es lo que convirtió a este ecosistema en un pilar insustituible de la identidad de consumo nacional. Mientras muchas marcas extranjeras llegaron al país con modelos rígidos y desconectados de la realidad local, el grupo Corbeta entendió que el comercio en Colombia se fundamenta en la confianza, en el acceso y en el sentido de pertenencia. Dieron el paso adelante cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Abrieron las puertas a la tecnología cuando los demás la encerraban bajo llave y estructuraron un sistema de crédito que le devolvió la dignidad de compra a millones de trabajadores informales y clases populares que el sistema financiero tradicional ignoraba sistemáticamente. Hoy en día, cuando un colombiano cruza las puertas de un centro comercial en Bogotá, Medellín, Cali o en cualquier otra ciudad del país, la presencia imponente de estas tiendas es un recordatorio constante de que la resiliencia local puede resistir los embates de la globalización y de la era digital. No se trata únicamente de un imperio comercial que factura billones de pesos. Se trata de una prueba tangible de que cuando una empresa comprende verdaderamente el pulso de su gente, logra trascender la simple transacción económica para convertirse en parte del patrimonio sentimental de toda una nación. La historia de Electronics y del ecosistema creado por Corbeta nos enseña una lección fundamental sobre el implacable mundo del retail. El tamaño de la chequera de un competidor extranjero o la frialdad de un gigante del comercio electrónico jamás podrán igualar el valor de conocer íntimamente a tu propia gente. En una era donde muchos analistas predecían el fin inevitable de los grandes almacenes físicos, esta marca de origen paisa demostró que el problema no era el local de ladrillo, sino la desconexión emocional con el comprador. Sobrevivir, defender su territorio y finalmente dominar en Colombia no se logró simplemente vendiendo televisores, celulares o computadores. Se logró entendiendo que el consumidor colombiano necesita tocar, probar y sentir antes de creer. Se logró comprendiendo que detrás de cada familia que camina por un centro comercial un domingo por la tarde, hay un deseo profundo de progreso que muchas veces el sistema financiero tradicional decidía ignorar. Al democratizar el acceso a la tecnología mediante un sistema de crédito propio, inclusivo y audaz,
y al transformar sus gigantescas tiendas en verdaderos centros de experiencia interactiva, Catronics aseguró su lugar no solo en la cima de los reportes financieros, sino en el corazón de la cultura popular del país. Hoy se mantiene firme como un recordatorio absoluto de que las empresas sobreviven cuando tienen la valentía de adaptarse al futuro, obligando a ese mismo futuro a jugar bajo las reglas de su propia identidad. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuál fue el primer aparato tecnológico que compraste o que soñaste con comprar, recorriendo los pasillos de un Tronix o un Alcosto? ¿Aún conservas esa consola, ese primer celular o ese televisor que reunió a toda tu familia en la sala? Déjanos tu historia en los comentarios. Nos encantaría leer tus recuerdos y saber cómo esta marca marcó tu infancia o juventud. Si este viaje por la historia comercial y la resistencia de nuestro país te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este documental y compartirlo. Así podremos seguir descubriendo juntos las verdaderas historias detrás de las marcas que han moldeado a Colombia. Hasta la próxima.